Mientras la reforma tributaria continúa su tira y afloja entre los parlamentarios oficialistas y de oposición fuera del Parlamento, la discusión también está instalada entre los actores participantes de las conversaciones con el ministro de Hacienda, Alberto Arenas. Algunos han terminado apoyando la iniciativa tras la firma de protocolos de acuerdo, como con APYME. Sin embargo, algunos expertos eran bastante críticos de esta iniciativa. Uno de ellos, Bernardo Fontaine, quien participó de la mesa técnica solicitada por Renovación Nacional para negociar con el gobierno de forma reservada mejoras a este proyecto. Precisamente con él conversamos esta tarde. Bernardo, seas bienvenido a GPS Cooperativa. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme y feliz de estar aquí, Soledad. Tanto tiempo que queríamos conversar. Sí, Siempre sucedía algo que te invitaba a otro programa y finalmente no podíamos. Oye, pero algo que sí decíamos, Bernardo, que ha sido increíble cómo te has formado, te has transformado, quiero decir, por supuesto con todos tus títulos anteriores, no quiero opacar eso, pero en una voz súper interesante para escuchar en un tema muy difícil de entender. ¿O es que uno le pone más complejidad desde el medio? No, yo creo que el tema tributario es un tema muy difícil, muy árido. En realidad es muy raro que no le gusten los impuestos. Yo encuentro que es muy raro que a mí me gusten los impuestos en realidad, pero me gusta estudiarlo, digamos. Estudiarlo, no me gusta no pagarlo, para ser honesto, pero me gusta estudiarlo. Pero yo creo que por otra parte es una cosa que es parte de la vida diaria, digamos, ¿no es cierto? Y es muy importante y pocas veces hay una reforma tan maciza, tan masiva, tan global como esta. O sea, yo creo que en 40 años no ha habido nunca una reforma tributaria tan grande. En entrevistas anteriores te he escuchado precisamente eso, que la complejidad dice relación con que este es un cambio fundamental, radical al sistema que tenemos. Totalmente hoy. Radical. Y añadamos eso de que la reforma original del gobierno era un moño vieja, o sea, era una cosa extraordinariamente compleja, enredada, mal hecha, mal estructurada, que sé yo, lo que hacía más difícil todavía explicarla. ¿A propósito compleja? No, yo creo que salió así porque yo creo que se hizo, en la verdad que se hizo bastante a la rápida y se hizo por un grupo de técnicos encerrados en una sala, digamos, muy parecido al Transantiago, digamos, con poca calle. La reforma que existe hoy día después del acuerdo, la que se está escribiendo en este momento, que significa reescribir buena parte de la reforma original, cosa que hizo el gobierno en conjunto con sus senadores y con los senadores de la oposición, en definitiva, va a ser una reforma que es un poco más simple, pero va a quedar complejo, va a quedar más complejo que el sistema de impuestos actual, y eso es uno de los defectos del acuerdo. ¿Por qué no se puede simplificar? Mira, porque lo que pasa es que hay un tema. En la medida que uno va estableciendo tasas de impuestos altas, como la que va a establecer esta reforma en Chile, y como la que existen hoy día también, eso tiene un elemento de complejidad, porque en el fondo es necesario ir creando situaciones para gente. O sea, si la tasa es muy alta, las pymes, por ejemplo, aquí se va a subir el impuesto a la empresa de 20% a 27%. Eso para muchas pymes puede ser fatal. Entonces eso significa que hay que crear un sistema de tributación especial para las pymes. Una complicación más. Después resulta que si la tasa de impuesto a las personas es muy alta, eso también va generando necesidad de crear descuentos porque cuando pagan la educación puedan descontar los impuestos, por intereses, por el caso de los créditos hipotecarios. Así es. Entonces, en definitiva, la única forma que uno tenga un sistema de impuestos más simple es que tenga una tasa más pareja y más baja, porque de esa forma uno puede eliminar todas las franquicias. Y también es evidente de que hay grupos de presión que van políticamente solicitando, pidiendo beneficios por aquí y por allá. Bueno, nos vimos actuando durante toda esta discusión, ¿no? Durante los meses previos a este 29 de julio. ¿Quién te parece que hizo el mejor lobby en ese aspecto? Mira, yo no sé, yo creo que el mejor lobby al final lo hizo la ciudadanía, ¿eh? Y lo hizo muy a través de los medios sociales, de internet, de la web. O sea, aquí lo que realmente ocurrió es que las personas, a la medida que se fueron informando, y en eso yo me siento muy orgulloso de haber podido colaborar con grano de arena en eso, se fueron dando cuenta que esta reforma estaba mal hecha, que tenía problemas estructurales y tenía problemas prácticos, concretos. Y entonces fueron movilizando contra la reforma tributaria, y eso es lo que se reflejó en las encuestas, y una reforma que partió con el 52% de aprobación, terminó con el 33% de aprobación y el 35% en contra. Esos porcentajes gatillan que haya un cambio. Claro, y eso fue mucho en las redes sociales. Fíjate que nosotros creamos un sitio que se llama www.reforma la reforma, y resulta que hemos recibido, desde que lo creamos, que fue más o menos, no me acuerdo bien, en mayo,
empezaron a surgir un montón de preguntas y un montón de movilización. El mismo video que hizo, que hicieron las pymes, el mismo video que hizo el gobierno, que era, yo creo, un muy mal ejercicio, pero igual, o sea, que esto fue interesantemente una discusión que se dio mucho en las redes sociales. Con una facilidad de lenguaje increíble, respecto de que aquí, o yo sentí, o asistí a ese debate, Bernardo, respecto de que cada uno decía lo que quería. Esto va a tocar a las pymes, esto no va a tocar a las pymes. Además, en unos extremos que son irreconciliables. Pero además, te insisto, la facilidad del lenguaje de decir esto no afectará a la clase media, o sí va a afectar a la clase media. Entonces uno como ciudadano dice, ¿dónde me pongo? ¿En qué punto? Sí, hubo mucha contradicción al principio, sobre todo. Ahora, yo creo que el gobierno cambió radicalmente su discurso para mejor, porque de decir que no iba a afectar la inversión, después cambió a decir que uno de los pilares de la reforma era tener incentivo al ahorro y la inversión, de decir que las casas y las viviendas de la clase media no iban a subir, reconoció después cuando ya entró al Senado que efectivamente las casas iban a subir. Y eso, yo creo que ese fue parte del problema. O sea, yo creo que es legítimo que un gobierno plantee subir los impuestos para financiar un programa cuando tiene gastos ambiciosos por delante. Lo que creo que estuvo mal aquí, fuera de que la reforma técnicamente tenía errores, es que no se ha dicho la verdad. O sea, si de un principio se hubiera dicho que iban a subir los impuestos para todo y la clase media va a pagar y los sectores de menor ingreso también van a pagar, los sectores ricos también, esto es un sacrificio que todos tenemos que hacer y uno gana más que otro, qué sé yo, esto habría sido mucho más yo creo, digerible por la población. ¿Cuál te parece el principal logro de la oposición o de los sectores más opositores o de ti mismo respecto a esta reforma tributaria en este segundo cambio, en esta segunda pasada? Mira, yo creo que hay varias cosas, digamos. Yo creo que un tema muy importante es que la reforma original era totalmente antiahorro. ¿Por qué? Porque establecía un impuesto muy alto para las empresas, y eso significa un impuesto al ahorro de las empresas. Y las empresas son las únicas que ahorran en Chile. ¿Y cuál es la ganancia para la oposición o los sectores? Yo creo que la ganancia, más que para la oposición, la ganancia para el país, digamos, fue que vamos a tener un sistema tributario que es un poco menos contra el ahorro. Igual se van a subir los impuestos a las empresas son las que ahorran en Chile, y eso va a afectar el ahorro de inversión y el empleo, pero menos que la reforma original. Segundo lugar, yo creo que hubo una corrección importante en las atribuciones de impuestos internos. Todos estamos contra la evasión y todos estamos porque el impuesto interno tenga fuerza. El punto es que la reforma del gobierno original se le pasaba la mano y establecía de que todos los quienes pagaran impuestos eran culpables a menos que demostraran lo contrario. Y ahora la fórmula será al revés, son inocentes a menos que impuestos internos demuestre lo contrario, pero eso no le va a privar de perseguir a la evasión como hay que perseguirla. Y en tercer lugar, yo creo que hay un cambio importante también, por ejemplo, en el impuesto a las ganancias de capital por la vivienda. En la reforma original se establecía que quien venda una propiedad, no solo vivienda, cualquier propiedad, un local comercial, una bodega, un terreno, cualquier cosa, iba a pagar por impuesto por la ganancia de capital, por la utilidad que obtuviera al venderla. Y eso me parece razonable y lógico, era un error de la ley original chilena, de la ley vigente. Pero la forma como lo aplicaba era sin anestesia, de una forma brutal, no reconociendo que el grueso de las familias chilenas, por ejemplo, han invertido en una propiedad por años pensando que no van a pagar impuestos. Todo eso se modifica. Y se establece un impuesto máximo de 10% en vez de 35%, se establece que las propiedades que tienen más de 10 años no pagan impuestos, y una serie de otras con características más de detalle que podemos hablarlas si tú quieres, pero que significan, digamos, redefinir el impuesto ese en mejor manera para la mayoría de los chilenos. Y eso en la bajada, Bernardo, en la raya final, para la suma o la resta, ¿finalmente beneficia a sectores más desposeídos o los deja mejor protegidos frente a esta reforma? ¿Y qué pasa con la famosa clase media? Yo creo que sí, yo creo que para la clase media es bueno, porque el cuarto elemento que olvidaba y es muy importante es que se crean una serie de mecanismos de impuesto especial para las pymes. No todas las pymes van a mejorar, algunas quedan peor que es la situación actual, porque hay algunos regímenes especiales, algunos sistemas especiales de impuestos que existen hoy día que se eliminan, pero se sustituyen por otros que son bastante buenos, y eso tiene que ver mucho con los emprendedores tecnológicos, por ejemplo, y no solo con las pymes. Básicamente las pymes van a poder entonces reinvertir sus utilidades para crecer sin pagar ningún impuesto en una cierta proporción de sus utilidades, o hasta 100 millones de pesos. El food tan discutido. Claro, una especie de food, ¿no? Pero no es un food en realidad, porque no... Food 2.0. Exacto. Entonces lo que en definitiva va a poder hacer una pyme, como te decía, es poder de sus utilidades reinvertir 100 millones de pesos, hasta 100 millones de pesos, o la mitad de su utilidad, sin pagar ningún impuesto. Es lo que se hace habitualmente, ¿no, Bernardo? Por supuesto, que todas las empresas en realidad... ¿Y no de dónde sacan las lucas? Exacto, las pymes y los emprendedores, digamos, todos los negocios crecientes, ya, porque nosotros son los que más necesitan capital para poder desarrollarse y no tienen financiamiento de bancario y no tienen acceso al crédito, como un líder de las pymes dijo: mire, la reforma tributaria, estoy hablando al original,
del gobierno lo que hace es lanzarnos a los brazos de los prestamistas. Entonces yo creo que eso es bueno. Entonces, ¿qué es lo que gana la clase media? Gana que va a tener un impuesto de IVA a las viviendas, pero más moderado que el original. Va a tener un impuesto a la ganancia de capital por la venta de propiedades, pero más moderado. Va a tener menos disminución de los salarios y el empleo, porque va a haber ahorro, va a haber un sistema tributario que no castiga tanto el ahorro como el original, y va a tener una mejor situación para las pymes y los emprendedores, y muchas pymes están vinculadas obviamente a la clase media. Bernardo, me gustaría gastarme los últimos minutos de entrevista en lo que se refiere a expectativas económicas. Yo siento que una buena medida, un buen termómetro es cuando uno se sube al taxi o conversa con el ciudadano de pie y te comentan qué es lo que pasa. Y lo que pasa es que muchas personas están restringiendo su consumo, no lo dicen solamente en la calle, sino que lo dicen también las encuestas y los índices de percepción económica. Y lo dicen las cifras de venta. Las cifras de venta, sobre eso también tú nos puedes aportar, que en general muchas empresas, por ejemplo, en todo lo que corresponde a los negocios de asesorías o de comunicaciones o de marketing, también están restringiendo parte de sus presupuestos. ¿Cuál es la percepción económica que hay? Mira, la percepción yo creo de que es que hay una desaceleración, un menor crecimiento del país. Y eso por múltiples razones, parte por porque el cobre no está tan bueno como antes, ¿no es cierto? Hay una cierta influencia externa. Algo de eso ya lo sabíamos. Y eso lo sabíamos. Antes de la elección presidencial. Exacto, y se veía venir. Y en parte por una serie de condiciones internas. Yo creo que se ha producido un cierto temor en la población. No un terror, estoy hablando de una sensibilidad, ¿no es cierto?, respecto de la posibilidad de que el empleo no siga creciendo, de que los sueldos no sigan creciendo tanto. Y eso explica por qué hoy día, a pesar de que, y es sorprendente, para mí es muy sorprendente, que incluso teniendo buenas cifras de empleo, teniendo buenas cifras de aumento de los salarios, el consumo esté muy detenido en cuanto a su crecimiento. Se sigue consumiendo, pero si uno toma las ventas de las grandes tiendas, toma las ventas de alimentos, por ejemplo, y qué sé yo, de todo el comercio, están creciendo a tasas muy bajas o decreciendo levemente respecto al año pasado. ¿Por qué? ¿La economía es expectativa? Yo creo que la economía es muy expectativa, exacto. Yo creo que es muy expectativa. Y yo creo que lo que ha ocurrido aquí es que la gente tiene claro que una reforma tributaria la pagan todos. La pagan los más ricos también, la pagan los medianos, lo pagan los de menores ingresos, uno a través de aumentos de precios, otro a través de impuestos a sus ganancias, otros porque compran una casa y pagan un IVA que no tenían. Pero no tenemos que meter la mano en el bolsillo. Y eso obviamente va a generar una disminución de la actividad. Y por otra parte, la idea de que hay reformas por todos lados, yo creo que también tiene a la gente un poco inquieta. Yo tengo la sensación de que todos queremos reforma. Todos sabemos que en Chile hay muchas cosas que funcionan mal y otras que funcionan bien. No es un país en crisis tampoco, no estamos en una situación de crisis total. Pero todos queremos reformas pensadas, dialogadas, conversadas, analizadas, técnicas. Y en algún momento aquí se perdió mucho la discusión técnica. Por ejemplo, el otro día, la superintendente de ISAPRE dice que la cotización que todos los trabajadores chilenos tenemos, que es el 7% destinado a salud, que es nuestro, digamos, es de cada parte de nuestro sueldo, ¿no es cierto? Ya no es nuestro, sino que ella entiende que es un impuesto que el Estado puede arbitrariamente manejar. Y no es así. Eso no es así, tanto no es así que uno elige dónde lo pone, ¿no es cierto? Lo pone en la ISAPRE A, en la B, en la C o en FONASA. Entonces, uno puede criticar la ISAPRE, puede decir que hay muchos problemas en la ISAPRE, podrá querer mejorarla, yo personalmente pienso que sí. Pero esa plata es del trabajador. Pero eso no quita que no es llegar y quitarle a los trabajadores. Eso mismo pasa, por ejemplo, en el tema tributario con los afiliados a la AFP. Los afiliados a la AFP van a pagar una parte importante del alza de impuestos a través de las empresas en las cuales invierten sus dineros a través de la AFP. Y el gobierno todavía no ha encontrado la forma y no ha reconocido que hay que devolverle esa plata, porque esos afiliados en realidad no pagan impuestos. Vamos a seguir atentos a lo que ocurre en materia económica y vamos a tener una nueva conversación, Bernardo. Pero encantado, yo feliz de estar contigo. Ha sido un gusto. Muchas gracias.